Buenos días, hermanos, espero que estén bendecidos este domingo, ¿verdad? Con la palabra del Señor y espero que estén bien, ¿verdad? Y que pronto el Señor nos reúna otra vez, pero hay que adorar esta mañana, ¿verdad? Principio y fin, razón de existir. Los cielos no pueden contener al que ha de venir. Sol de justicia comienza a brillar, con sus ojos de fuego nos encenderá, y el Espíritu y la novia dicen ven. Y el Espíritu y la novia dicen ven. El león rugirá, toda la tierra temblará, y Jesús volverá, junto a su pueblo reinará. Y el león rugirá, toda la tierra temblará, mi Jesús volverá, junto a su pueblo reinará, y ven a reinar. Ven a reinar. Vamos, crucificado. Crucificado como un cordero, resucitado como un león, y el Espíritu y la novia dicen ven. Y el Espíritu y la novia dicen ven. El león rugirá, toda la tierra temblará, y Jesús volverá, junto a su pueblo reinará. Y el león rugirá, toda la tierra temblará, mi Jesús volverá, junto a su pueblo reinará, y ven a reinar. Ven a reinar. Una vez más. Y ven a reinar. Amén, enanos. Bendiciones. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Bendiciones, familias de Dios, agradecidos con el Padre por haber impartido en nosotros la vida de su Hijo, su fe y amor eterno. Agradecidos por la continua administración de su Espíritu Santo en la renovación de nuestras mentes y la conformación de nuestras almas redimidas a la imagen de Cristo. Agradecidos porque cada miembro del cuerpo de Cristo es entendido en su asignación ministerial, sus dones, su sacerdocio y gobierno. Gracias al Padre que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Hoy continuamos nuestra serie
el orden celestial del alma redimida. Un orden celestial de nuestra alma redimida es la de operar y administrar las cosas celestiales por medio de la mente de Cristo. La mente de Cristo nos desarrolla una mentalidad espiritual y esta mentalidad espiritual está capacitada para recibir iluminación y operar en un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Pues es la mentalidad perfecta, cabal, madura y entendida en las verdades eternas dada a cada hijo de Dios en su nueva creación. Vamos entonces a hablar acerca de la mente de Cristo, mentalidad espiritual. La mente de Cristo nos da una mentalidad espiritual. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16 declara esto: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Vamos a irnos a la definición de unas palabras para poder esclarecer bien este mensaje. La palabra mente, recordemos que es el asiento de la razón y de la toma de decisiones. Es responsable de distribuir los pensamientos y las emociones según la gobierna y guía. Esta es una definición de lo que es la mente. Como siervos del Señor, somos mayordomos de nuestra mente. Ahora, si Cristo es el Señor de nuestra mente, ésta debe obedecerle. Debemos enfocar nuestra mente en las cosas que Él quiere que pensemos. Debemos colocar nuestra mente al servicio de Cristo. Mentalidad, su definición viene siendo un conjunto de creencias y costumbres que conforman el modo de pensar, enjuiciar la realidad y actuar de un individuo o de una colectividad. Otra definición importante es ¿qué es la mentalidad espiritual? Es aquella que resulta de la mente de Cristo, la cual trae toda la revelación del Padre y del Hijo, su diseño, su propósito, el conocimiento y la realidad de todo lo que el Padre nos ha concedido ya en su Hijo, con el objetivo de edificar, capacitar y ensanchar su reino en la nueva creación de cada hijo. La mente de Cristo es la única mentalidad en la cual opera el cuerpo de Cristo y todo miembro del cuerpo de Cristo, llevando a manifestar en cada hijo, escuche esto, el mismo estímulo en su unión con Cristo, el mismo consuelo en su amor, el mismo compañerismo en el espíritu, el mismo afecto entrañable, el mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento, en el cuerpo y la cabeza que es Cristo. De tal manera que por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Es por esta mentalidad que el cuerpo de Cristo jamás manifiesta divisiones, enemistades, amarguras y desacuerdos entre miembros, ya que esas características provienen de la naturaleza pecaminosa gobernada por la ley del pecado y por sus mentalidades destructivas, operando en el ámbito de la inmadurez y carnalidad de mentalidades religiosas. Pero nunca en la iglesia de hijos maduros, nacidos de nuevo, operando en la convicción del Espíritu y la actividad de la mente de Cristo. Pues así como Cristo, la cabeza del cuerpo, opera en la voluntad del Padre, así todos sus miembros, teniendo la misma naturaleza que la cabeza, operan en la voluntad eterna del Padre. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4-10 nos enseña: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado.
Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. La mente espiritual está sujeta a Dios y sus principios, llevándonos a agradarle en todo, pues esta mentalidad está diseñada a meditar, comprender y aplicarse en los asuntos del espíritu, y es enemiga y juez de las mentalidades del pecado y sus deseos. Romanos 8:5 nos enseña: pero los que viven conforme al espíritu ponen la mente en las cosas del espíritu, y la mente puesta en el espíritu manifiesta vida y paz. Entendamos que nuestra vida se moverá en pos de nuestra mentalidad y pensamientos más dominantes. La mente es la que gobierna los sentidos. Por lo tanto, necesitamos ejercitarnos en la mente de Cristo para tener alineados nuestros sentidos a las cosas del Espíritu. En la mentalidad y pensamiento de Cristo es donde se nos revela exactamente el diseño eterno y perfecto para cumplir su propósito en nosotros, ser ministros competentes en este nuevo pacto y cumplir nuestra función ministerial en el cuerpo de Cristo. Vamos a dar unas descripciones y actividades de la mente de Cristo, actividades que ya están operando en la vida de cada hijo de Dios, en usted y en mí. Tener la mente de Cristo nos hace tener una mentalidad espiritual. La mente de Cristo nos revela e ilumina. Pon atención a esto. Revela e ilumina el pensamiento de Dios, los caminos eternos, la realidad de la existencia, la revelación de su reino, la revelación de su cuerpo o iglesia, el arte de la mayordomía, conocimiento de su propósito, la arquitectura e ingeniería para edificar con sabiduría e inteligencia espiritual en donde Dios nos coloca. Nos hace expertos en establecer las estrategias, los planes, la visión y misión de su reino en cada generación representante de la iglesia aquí en la tierra. Recordemos que la iglesia de Cristo es representada por generaciones. La generación que está al frente de la obra en este momento, la generación que está siendo capacitada para continuar el legado y la generación joven en edad que está naciendo en tiempo y sazón. La mente de Cristo nos revela la naturaleza de Dios, ayuda a nuestra alma redimida a ser conformada a las actitudes y el mismo sentir de Cristo y nos hace absolutamente dependiente del Espíritu Santo y su guianza. La mente de Cristo nos sujeta, nos empodera, nos renueva y desarrolla una mentalidad espiritual por medio de la vida, guianza, iluminación y revelación del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, 9, 10 declara: sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Sin la operación del Espíritu Santo en la vida nuestra mente se vuelve carnal, inmadura, ignorante de las cosas celestiales y eternas, llevándonos de nuevo al cautiverio emocional, cegueras espirituales, inactividad espiritual y estilos de vida atados a lo terrenal y perecedero, aún estando ya en el reino de su Hijo. Juan 16, 13, 15 declara esto: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Cuando el profeta Isaías, en capítulo 55, versículo 8, dijo esto antes de la cruz y antes de la gracia del nuevo pacto, escuche lo que dijo el profeta Isaías: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Esto fue dicho a una generación de creyentes que no experimentaron el nuevo nacimiento, el ser morada del Espíritu Santo y tener como virtud la mente de Cristo. Por lo tanto, era imposible para ellos, debido a su naturaleza y mente natural, el conocer sus caminos y pensamientos, que son exactamente su eterna voluntad. Pero ahora en Cristo, los caminos y pensamientos del Padre se revelan a nosotros por la operación del Espíritu Santo, por medio de la mente de Cristo y nuestra nueva naturaleza celestial. Por eso la palabra dice en Efesios capítulo 1, versículo 9, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Con la mente de Cristo, una mentalidad de reino, gobierno, justicia y verdad, podemos ahora derraigar para siempre de nuestras vidas la ingeniería y dominio de las tinieblas. Tal ingeniería es llamada la ignorancia. La ignorancia. Y ignorancia significa falta general de instrucción o de conocimientos, haciendo que la persona desconozca e ignore aquello que le da vida y propósito. La ignorancia, siendo una ciencia de las tinieblas, es empoderada por el Dios de este mundo, operando en la mente de la persona como una ceguera en su entendimiento. Es errar, equivocarse, y su objetivo de este dominio tinieblas llamada la ignorancia es que la persona número uno, no conozca o no le sea revelado Cristo, que ignore la voluntad de Dios, que ignore los caminos y pensamientos, propósito, diseño de Dios para impedir una vida victoriosa en Cristo. Impregna en la mente de la persona, en forma de fortalezas, argumentos y altiveces, la desobediencia e incredulidad a la justicia y verdad de Dios. Alguien dijo: la ignorancia no es simplemente una falta de información que se puede pasar por alto, sino una falta de comprensión que necesita perdón. Veamos dos perspectivas de la ignorancia que operan y que pueden operar en cualquier persona. La primera perspectiva es esta: si una persona no conoce la dirección de Dios en cierto asunto y comete errores, no deliberadamente, sino por falta de revelación, iluminación y conocimiento, tal ignorancia es inocente, pero necesaria en ser corregida inmediatamente. En primera de Timoteo, capítulo 1, 13, el apóstol declara esto: anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era escuche lo que dice el apóstol Pablo, un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero ahora notemos lo que Saulo de Tarso era antes de Cristo. Según Filipenses 3:5, él era circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Eso era lo que era el apóstol Pablo antes de nacer de nuevo y tener la revelación de Cristo y de su evangelio. Pero él decía, con todo esto, era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Esto significa que debemos de entender que la profesión de cualquier religión, tradición, sectarismo o cultura viene a ser obsoleta en cuanto a la salvación y redención del hombre, si Cristo no ha sido revelado
para que persona sea salvo y pueda entrar al reino de Dios. El versículo 14 sigue diciendo, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. El apóstol fue liberado de tal ignorancia al revelársele Cristo y experimentar el nuevo nacimiento. Su ignorancia era sin ninguna base en cuanto a la revelación de Cristo. Ahora, segunda perspectiva de la ignorancia. Si la persona ha estado expuesta al conocimiento de Dios y rehúsa reconocerlo porque interferiría en sus planes e ideas, esta persona es culpable de su ignorancia. Para nuestras almas redimidas, amados, la ignorancia es ahora inoperante, inactiva en nosotros, así como la muerte misma ha sido abolida de nuestras vidas, porque recordemos que llevamos la vida indestructible de Cristo en nosotros. Entonces, la ignorancia es inoperante en nosotros y a cambio se nos ha dado la mente de Cristo, para que sepamos que ahora en Cristo tenemos vida y inmortalidad por medio del Evangelio. Es necesario que como espíritu vivificados que somos, con almas redimidas y siendo ahora templo de Dios, desarrollemos y nos renovemos cada día operando en una mente espiritual, o sea, la mente de Cristo. Déjeme darle la descripción de esta mente espiritual operando ya en su vida y en mi vida y en el cuerpo total y completo, el cuerpo de Cristo. Número 1, la mente espiritual se edifica con la verdad. La mente no tiene que ser edificada con simples conocimientos humanos, sino con la verdad que está en Cristo. El problema es que no todos los hijos de Dios operan en la mente de Cristo, porque a los corintios se les dice, ustedes todavía son niños. Hay peleas, enemistades, divisiones, celos, contiendas, carnalidad, y se comportan como los incrédulos. Los de Corintios eran hijos, pero sin una mente espiritual al nivel de Cristo. Filipenses 2:5 declara, haya pues en vosotros este sentir, o sea, esta misma mentalidad que hubo también en Cristo Jesús. Reflejen en sus mentes la mente de Cristo Jesús. Las características de esa mente, de esta mente espiritual, son humildad, sacrificio y total abnegación, las cuales ahuyentan la mente carnal y su disposición al orgullo, egoísmo y obstinación. El centro de pensamiento, entendimiento y motivación de esta mente espiritual se caracteriza, amados hermanos, por la dedicación total a Dios, a su propósito y a sus planes. Marcos 12:30 declara, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, pero note esto, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Número 2, la mente espiritual es la que nos conecta al mover y guianza del Espíritu. El deseo de esta mentalidad es de buscar continuamente la plenitud del Espíritu Santo, su guianza, conocimiento y revelación de Cristo en nosotros. Es en esta mente espiritual, siendo libre de la ceguera espiritual del Dios de este siglo, que la iluminación de la palabra de Dios se manifiesta. Iluminación es la obra del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita, iluminando nuestra mente espiritual con el significado de lo escrito. Número 3, la mente espiritual alinea nuestros comportamientos y actitudes a los deseos del Espíritu. Gálatas 5:16 declara esto. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Versículo 17. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que si ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están ya bajo la ley. Nuestra mente puede ser una
gran fuente de edificación o de destrucción. Por lo tanto, nuestra mente debe de habituarse a pensar, desear la verdad y vivir en la verdad. Si aprendemos a controlar nuestros pensamientos, permitiendo que Dios gobierne sobre ellos, seremos muy fortalecidos por el ejercicio de andar en la verdad. Salmo 19:14 declara: sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Descripción número 4. La mente espiritual derraiga y rompe la influencia y las operaciones de las tinieblas ejercidas por la desobediencia. Efesios 4:22 declara esto: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. O sea que el dominio de las tinieblas no podrá destruir tu nueva creación. No puede, pero tratará de seducir, enajenar y mantener al alma redimida, deseando los hábitos y deseos de la vida vieja. Versículo 23 sigue diciendo: ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno con su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes lo escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo y gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Nuestros pensamientos ahora, debido a nuestra mentalidad espiritual, caminan en armonía con Dios, su palabra y con otros miembros del cuerpo de Cristo. Tener la mente de Cristo significa tener la capacidad espiritual para separar, investigar, examinar, discernir todas las cosas dentro del marco de la divina revelación de nuestra redención. Un hombre espiritual opera en una mentalidad espiritual. Es por eso que el hombre espiritual, como tiene la mente de Cristo, ya no valora las cosas desde el punto de vista del mundo, sino desde el fundamento de la verdad que es Cristo mismo. Ya nosotros vemos las cosas a la luz de la revelación de Dios en Cristo Jesús. Primera de Pedro 4:4 declara: a ellos, aquellos que no han nacido de nuevo, al mundo y a su sistema, les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Quinta descripción de esta mentalidad espiritual: la mente de Cristo opera según la fe de Cristo dada a cada santo. Importante. Debemos entender que la fe que cada hijo tiene, la fe que está operando en usted y en mí en este momento, no es la fe de uno mismo, sino la fe completa, plena, legal y perfecta de Cristo operando en usted y en mí ahora. Impartida como una virtud en nuestra nueva creación. Hebreos 12:2 declara: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. La mente de Cristo está conectada a esta fe inteligente, no ciega, sino una fe basada en todo lo que el Padre ya nos concedió en su Hijo. Una fe activada en la perfecta voluntad del Padre. Una fe ligada a la herencia que ya se nos ha dado en Cristo para administrarla. Debido a estas verdades presentes, todo hijo de Dios ya ha vencido,
repito, ya ha vencido la incredulidad y la duda. Y ahora con la mente de Cristo, saturada de esta fe, venimos a ser entendidos en las cosas celestiales y terrenales. Concluyo con esto. Cada una de estas características, descripciones que hemos hablado de la mente de Cristo, formando en nosotros una mentalidad espiritual, son las que ahora operan y están activas en ustedes, mis hermanos, en cada miembro del cuerpo de Cristo. En la mente de Cristo, cada uno de nosotros va conociendo más a Cristo por revelación y no más por información. Juan 16:14 declara: el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. La mente de Cristo, amados, entonces nos hace habitar en un ámbito de continua renovación, nos hace operar con una mentalidad y una administración corporativa, no más individualista. Romanos 12:2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Así que, amada Iglesia de Cristo, es nuestra tarea diaria como hijos de Dios esforzarnos en madurar, renovarnos y desarrollar una mentalidad espiritual, para que nuestra vida en el Espíritu se mantenga estable sin jamás menguar o retroceder. Efesios 4:23 y 24 declaran: y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado a la justicia y santidad de la verdad. Así que la mente espiritual coopera con nuestros sentidos para mantenernos alineados a la realidad de Dios y dándonos la victoria en contra de la irrealidad del engaño y de su sistema de tinieblas. Quiero orar en este momento. Quiero orar en este momento en el nombre de Cristo ante el trono de la gracia, para que esta mente espiritual sea activada en cada uno de nosotros y que pueda revelarnos más a Cristo, que nos pueda hacer entender la palabra escrita y que podamos desarrollar en todo nuestro ser todo lo que el Señor ha planeado para nuestras vidas en su diseño eterno. También oro para que podamos desarrollar esta mentalidad, que cada uno de nosotros podamos crecer de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Podamos crecer de una expresión de Cristo a otra expresión de Cristo. Expresiones que honran a nuestro Padre Celestial con nuestros hechos, motivos e intenciones del corazón. Oro también para que nuestra mente sea renovada continuamente y que esta mente espiritual pueda traer esa renovación y conformar así a nuestra alma a la imagen eterna del Hijo de Dios. Oro también que a través de esta mente de Cristo operando ya en usted y en mí, manifestando ahora una mentalidad espiritual que busca las cosas celestiales, podamos edificarnos a nosotros mismos, pero también edificar a los demás. Amados, damos gracias a Dios por la mente de Cristo, que cada día está formando una mentalidad espiritual inclinada a las cosas eternas, imperecederas, inmortales, indestructivas, que son en Cristo Jesús. Recuerde que ahora somos hijos de Dios, con una nueva naturaleza, en la misma sustancia de Dios, porque somos colaboradores con Él y Él nos engendró como sus hijos amados. Padre, gracias por estas bendiciones tan grandes, eternas riquezas de tu Hijo en nosotros, Señor. Ayúdanos pues entonces a seguir trabajando, edificándonos, desarrollando esta mente espiritual. En Cristo Jesús. Amén. Hemos terminado esta parte de esta serie. Seguimos adelante, sigamos orando para que podamos congregarnos una vez más. Sigamos, ¿verdad?, orando y con cuidado, no a la ligera, sino con cuidado, con sabiduría e inteligencia espiritual. Cuídense mucho y hasta la próxima. Les amamos en Cristo Jesús.
El centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y el fin, principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. 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 Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de todo es Jesús, Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo, Cristo. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Nada, Cristo. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro, mi vida eres tú. Mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en tu mano está. Y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Why should I worry? If God feeds the birds in the sky, why should I worry?